Ok, hermanos, pues vamos a continuar nuestro estudio verso a verso a través del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 24, vamos a estar viendo el día de hoy. Así que vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, te damos gracias nuevamente. Dios, y pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos abras el entendimiento para poder comprender tus palabras, Señor, que me des la gracia para poder transmitirla a tu pueblo y que tu pueblo sea edificado, Señor. Y Padre, tomamos este tiempo y te lo dedicamos completamente a ti, Señor. Quita toda distracción de nuestra mente y permítenos, Señor, enfocarnos en lo que hoy tú quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Gloria a Dios, hermano. Para los que toman nota, el tema del día de hoy es la confirmación del pacto. Aquellos que están en el instituto, que la semana que entra ya me tienen que entregar sus notas, así que es parte de la calificación. Son los primeros que deberían estar ahí anotando, ay, ¿cómo se llama el tema? O aunque no haya tema, pues estar anotando. Tema del día de hoy, la confirmación del pacto. Y hoy precisamente lo que hicimos a través de la comunión es eso, recordar el pacto que Jesús hizo con nosotros. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es un pacto diferente. Es un pacto que se realizó en el Antiguo Testamento. Entonces te repito la cita, Éxodo 24, del versículo 1 al versículo 18, así simple todo el capítulo 24. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Desde el capítulo 20 de Éxodo, donde Moisés recibe los 10 mandamientos, hasta el capítulo 31, lo que va a ser la imagen que nos presenta es Moisés en el monte, recibiendo todas las instrucciones de parte de Dios. Hoy vamos a ver esta confirmación del pacto. La semana entrante vamos a ver cómo Dios le empieza a decir medidas para el tabernáculo de reunión, cómo se deben hacer los sacrificios y un montón de cosas. Pero todo eso se dio mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Así que vamos a continuar con esto. ¿Ustedes creen que las leyes son buenas o son malas? Son buenas, ¿sí? ¿Y por qué no las obedece? Si decimos, no, es que las leyes son buenas, sí, pero ¿por qué no las obedece si usted cree que son buenas? Ok, toda ley ha sido impuesta por una simple razón. Que las leyes de tránsito fueron puestas ¿para qué? Para mantener un orden, ¿no? Para que, bueno, ya no se respeta tanto, pero cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Las leyes civiles que conocemos hoy en día fueron establecidas con el mismo propósito de que entre la sociedad pueda haber armonía. Ahora, en cuanto a las leyes que Dios da, lo que Dios estaba haciendo aquí, recordemos que Israel, el pueblo de Dios venía saliendo de Egipto. Ellos traían otro estilo de vida, vivían de manera distinta, se comportaban como se comportaban los egipcios. Y Dios lo que está haciendo al darles tantas leyes es que primeramente querían que ellos conocieran a Dios, que ellos conocieran quién era su Dios, en santidad, en perfección, en misericordia y en todas esas cosas. Pero también tenía un propósito especial, y ese propósito era que su pueblo, al conocer quién era su Dios, pudiera como vivir conforme es su Dios. Recordemos que ellos iban a Canaán, a la tierra prometida, donde había naciones paganas que eran idólatras,
que eran abominables delante de Dios. Entonces todas estas regulaciones Dios se las dio para que el pueblo pudiera vivir conforme el carácter de Dios. Porque eso es lo que somos. Fuimos llamados ¿a qué? A reflejar a Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? ¿Reflejamos como pueblo de Dios a nuestro Dios? ¿Lo damos a conocer como Él es? Entonces somos un pueblo medio dudoso, medio chafón, ¿no? Así como que lo mismo pero más barato. Somos pueblo de Dios, hermano. Pero hoy vamos a ver ciertos detalles acerca de este pacto. Y dice el versículo 1 y 2 del capítulo 24. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Lo primero que vemos es que Dios le da una orden. ¿Sabes qué, Moisés? Antes de que bajes, regresa otra vez aquí, conmigo, pero ya no subas tú solo. Ahora te va a acompañar Aarón, Nadab y Abiú. ¿Quién era Aarón? Era el hermano de Moisés. Y Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón, que más adelante vamos a ver que ellos ocuparían el lugar del oficio del sacerdocio. Ellos iban a ser Aarón el sacerdote, y sus hijos iban a ser también parte del sacerdocio. Y luego dice, 70 de los ancianos de Israel, 70 de los líderes de cada tribu. Pero le da unas instrucciones, dice, y os inclinaréis de lejos. Y el verso 2 dice, pero Moisés solo se acercará a Jehová. ¿Qué es lo primero que notamos aquí, mi hermano? Que hay una separación entre un Dios santo y unos hombres pecadores. ¿Por qué se acercaba a Moisés y no los demás? Porque Dios había escogido a Moisés para eso. A los demás todavía les decía, hey, ustedes tranquilos, ustedes se van a acercar, pero nada más, tantito. Así como hoy en día, mantén tu sana distancia. Espérense, ustedes todavía no están preparados para acercarse a mí. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que el pecado, hermano, ciertamente nos separa de Dios. Pero esto fue siempre así. Esto no fue siempre así. ¿Qué pasaba en el huerto? Dice que el hombre se paseaba y el Espíritu de Dios ahí andaba junto con ellos. Había una relación hombre y su creador. Pero ¿por qué se rompió esa relación del hombre con Dios? Por la desobediencia del hombre, porque el hombre decidió pecar. Y fue ahí donde hubo esa fractura entre el hombre y Dios. Lo que antes era una relación de todos los días, de Señor, yo hablo contigo, tú hablas conmigo, a causa del pecado hubo esa ruptura. Y es por eso, hermano, que lo vemos reflejado aquí. Solamente tú, Moisés, te vas a acercar a mí. Los demás solamente de lejitos. Y esto nos enseña dos cosas. Que bajo la ley es imposible acercarse a Dios. Bajo la ley es imposible acercarse a Dios. Pero bajo la gracia, escuche bien esto, bajo la gracia, ¿qué es lo que pasa?
todos tenemos acceso a Dios. Vea lo que dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre ¿de quién? De Cristo. ¿Qué era el lugar santísimo? Era el lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificios. Nadie más del pueblo podía entrar, nadie. Ni los hijos del sumo sacerdote, solamente Aarón iba a poder entrar. Y una vez al año. Puede imaginarse esto, pero ahora Hebreos nos dice esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar a la presencia de Dios, ya no es necesario un intermediario, ya no es necesario alguien que hable por ti o que reciba el mensaje de Dios y te hable. Ahora nosotros tenemos que acceso directo a la presencia de Dios. Pero algo importante que dice, por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Es que todo esto fue posible, hermano. Por la ley jamás hubiéramos podido accesar. Porque delante de la ley nosotros somos culpables. Nosotros somos pecadores. Nosotros somos personas que no merecemos acercarnos a Dios, pero mediante la gracia, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahora tenemos este beneficio de entrar libremente. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos. La ley te dice, no te acerques, mantente alejado. Pero la gracia dice, acércate a Dios. Hermano, cuando nosotros vivimos una vida de pecado, ¿qué te dice el pecado? ¿Para qué vas a la iglesia? No vayas, eres un hipócrita. Pero ¿qué dice la gracia? Así como eres, acércate a Dios. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Señor, yo sé que soy falto, yo sé que soy pecador, pero creo en ti y tengo la fe, Señor, la plena certidumbre de fe, de que tú vas a cambiar mi vida. Pero el pecado te dice, tú no tienes remedio. El pecado te dice, ni volviendo a nacer, mijito. Tal vez ni volviendo a nacer de un nacimiento carnal. Pero ¿qué tal de un nacimiento espiritual que es el que Cristo te da? Ahí es cuando las cosas son diferentes. Bajo la ley es la carne. Pero bajo la gracia ya no eres tú, sino es Cristo el que hace las cosas por ti. Y lavaos los cuerpos con agua pura. Ve, hermano, los beneficios que nos ofrece la cruz del Calvario, los beneficios que nos da depositar nuestra fe en el único consumador de la fe. Todo esto, hermano, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y esto es algo, hermano, que no se te debe de olvidar. Cuando el pecado te dice, no vayas, no te acerques, te van a rechazar por lo que hiciste. Cristo se está diciendo, acércate. Acércate con un corazón limpio, un corazón sincero. Decir, Señor, reconozco mis pecados y me acerco a ti con plena certidumbre de que en ti encuentro perdón de pecados. Que en ti las cosas son hechas nuevas. Pero si seguimos confiando en la ley, en las obras de la carne, hermano, nos vamos a quedar excluidos de la gracia. Ahora veamos el versículo 3, donde el pueblo hace una respuesta increíble. Dice el versículo 3 del capítulo 24, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Recuerda que Moisés está recibiendo instrucciones, pero ahora Dios le dice, ¿sabes qué? Tienes que comunicarles esto.
Tanto los mandamientos como las leyes que le siguieron y lo último que te he dicho, le tienes que decir al pueblo. Entonces Moisés va al pueblo y le cuenta al pueblo las cosas que Dios había dicho, lo que Dios estaba demandando para su pueblo. Y esto es asombroso y dice, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Cómo encuentra usted esta respuesta del pueblo? ¿Buena o mala? Buena. Aquí es algo para ponernos a pensar, hermano. Considerando que los mandamientos dice que no tendrás dioses ajenos delante de ti, que no te adorarás, no te inclinarás ni los adorarás. Incluyendo que los mandamientos dice que amarás a tu prójimo, que no hurtarás, que no mentirás. Solamente por mencionar algunos. Si Dios viniera y nos dijera solamente esos mandamientos, tú le dijeras, amén Señor, estoy de acuerdo, vamos a hacer todas tus palabras, las vamos a cumplir al pie de la letra. ¿Serías capaz de decirle eso a Dios? Ahí está el asunto. Ellos respondieron amén a algo, hermano, que eran incapaces de cumplir. Y la historia de Israel se remonta a esto, de que porque ellos se comprometieron a cumplir todas estas palabras, les fue como les fue. ¿A qué voy con esto, mi hermano? De que ellos con esta declaración estaban aceptando el pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Y sabemos que para que un pacto o un contrato sea válido, las dos partes tienen que estar ¿qué? De acuerdo. Dios les dijo, yo demando esto, porque yo soy esto. A ver, ¿ustedes están de acuerdo con los términos? Amén. Cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Pero esto era el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros? ¿Cuántos hemos pecado? Todos hemos pecado. ¿Cuántos le hemos dicho al Señor, Señor, hoy no te voy a fallar? Caí en esto, pero ya no lo voy a hacer. ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Qué somos? ¿Inocentes o culpables? ¿Te atreverías a decir, amén Señor, yo voy a hacer todas las cosas que has dicho? Voy a cumplir con cada una de ellas. Hay veces, hermano, hay ocasiones que nosotros nos dejamos llevar por emociones. Tal vez este fue el caso de ellos. Al ver todas las cosas que hacía Dios, al ver cómo hizo esos prodigios y no le quedó otra decir, pues sí, lo voy a cumplir. Hermano, pero a Dios no se le obedece por miedo. A Dios se le teme por quién es Él. Ese es el temor de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Aunque nosotros sabemos quién es Dios, muchas veces lo ofendemos, muchas veces nos equivocamos. Pero recordemos que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia para que arrepentidos delante de Dios digamos, Señor, yo sé que te prometí esto, pero no lo puedo cumplir, ayúdame. Por eso, hermano, Dios hace mucho énfasis en esto. La respuesta del pueblo fue instantánea. Fue decir, sí, vamos a hacer todo. Hermano, que en nosotros no pase eso. Por más anhelo que tú tengas, por más deseos que tengas de hacer las cosas bien, por nuestras propias fuerzas seremos incapaces de hacerlo.
Solamente, hermano, nos queda decirle, Señor, que tu Santo Espíritu me ayude con el dominio propio en las cosas que ya no quiero hacer. Porque si no estaríamos actuando de la misma manera, bajo la carne, bajo las emociones. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nadie está libre de pecado. Una vez se los dije, cuando Cristo venga, ¿qué va a encontrar? ¿Las personas más buenas y puras del mundo? Va a encontrar puros pecadores, porque a diario pecamos. Pero tengamos cuidado, hermano, con las promesas que hacemos. ¿Alguien le ha prometido algo a Dios? ¿Y le ha cumplido? Porque Dios esta respuesta no la tomó a la ligera, Tuvieron sus consecuencias. Así que esto me lleva a Eclesiastés 5:4-6, dice, cuando a Dios haces promesa, te prometo, Señor, que ya no voy a hacer lo mismo. Les ha pasado, ¿no? Te prometo que no me voy a enojar ya con mi vieja ni con mi viejo. Te prometo que ahora sí voy a ir a la iglesia, nomás pase la pandemia y ni se ha aparecido. Ahora sí, Señor, cuando abran la iglesia, ahí voy a estar en los cultos, Señor. ¿Le ha pasado? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga caer, te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. No utilicemos nuestra boca para hablar a la ligera. Considera que somos personas, somos cuerpos caídos. Mejor di, Señor, fortaléceme para ya no caer en lo mismo. ¿Cuántas veces han querido dejar algún vicio? ¿Han podido ustedes? No van a poder. Porque necesitamos de Dios, necesitamos su Santo Espíritu para hacerlo. Porque la carne lo único que va a pedir, ¿qué es? Es más carne. Es satisfacerse más. Así que dice el verso 4 y 5 de capítulo 24. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Tenía que ser así, hermano. Un pacto no puede ser nada más de palabra. Un pacto, se habla el acuerdo, ¿estás de acuerdo? Ok, vamos a llenar un formatito, fírmale aquí. Y fírmale, y ambos estamos de acuerdo, y tan comprometido estás tú a cumplir tu parte del pacto como la otra parte. ¿Para qué? Para que nadie dijo, eso yo no lo sabía. Es que yo no sabía que Dios dice que no debo de hacer esto. Por eso, hermano, todas las palabras tenían que quedar ahí. Y eso es algo, hermano, que iba a ser de beneficio para el pueblo también. ¿Por qué? Porque iba a pasar de generación en generación. Es lo mismo que tenemos nosotros en nuestra Biblia. Si la Biblia se hubiera quedado solamente en la mente y el corazón de Dios, jamás íbamos a poder conocer a Dios. Pero fue algo que Dios inspiró a través del Espíritu Santo para que fuera ¿qué? Escrito, para que eso que quedó escrito pasara de generación en generación. Es un pacto. Los que se han casado entenderán lo mismo. El matrimonio es un pacto. Es un pacto. Lamentablemente, hermano, hay divorcios porque no entendemos que es un pacto. Pensamos que solamente, pues me voy a casar para vivir contigo.
Eso no es el matrimonio. Para no tener frío en la noche. Eso no es el matrimonio. Para que alguien me haga las gorditas de chicharrón que me encantan. Eso no es el matrimonio. El matrimonio es un pacto donde hay dos individuos y hay un testigo que es Dios. El pacto no lo haces con tu marido ni con tu mujer, lo haces con Dios. ¿Ven la importancia de los pactos? Así que todo eso está escrito. Cuando te casas dice, fírmele aquí, ahórquese usted solo. ¿Por qué? Porque es el compromiso, es el pacto, donde Dios donde Dios va a bendecir tu matrimonio, pero donde el matrimonio debe poner su parte también. Así que dice el verso 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Hay algo interesante aquí. Primero vemos que era Aarón y sus hijos y los 70 ancianos. Pero ahora algo interesante, hermano, es que está utilizando ¿a quiénes? A los jóvenes. Y Dios está tan interesado de relacionarse tanto con viejitos como nosotros, tanto con jóvenes como nosotros. Joven, tú no estás excluido del plan de Dios. Dios también quiere tener una relación contigo. No, es que la iglesia es para los viejitos. No. Es que Dios solamente llama a viejitos. Mira, el hermano Daniel ya ni pelo tiene. ¿Ya ves que llama a los viejitos? Ya está todo canoso. No. Dios quiere también relacionarse contigo. Joven, no dejes que el mundo te diga, tú no calificas. El único que decide quién califica es Dios. Así que joven, eres importante también para Dios. Por eso dice aquí, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo eran los sacrificios de paz, sacrificios de un montón de cosas. Pero aquí lo importante, hermano, es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. No solamente con los padres, sino también con los hijos. Amén. Así que, hijo, no te sientas excluido. Si estás aquí es porque Dios quiere relacionarse contigo. Es porque Dios quiere hacer cosas contigo también. Así que dice el verso 6 y verso 7. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Esto es, si tienes una idea más o menos de lo que hicieron cuando salieron de Egipto en la Pascua, que tenían que degollar al becerro, al cordero y apartar la sangre. Es lo mismo que estaban haciendo aquí. Pero algo interesante que dice, la otra mitad de la sangre la rociaron sobre el altar. Y dice el 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo nuevamente, ¿qué está haciendo Moisés? Tomando el libro del pacto nuevamente y a oídos del pueblo lo leyó y dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Nuevamente, hermano, el pueblo se estaba comprometiendo a hacerlo. Verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Cuando tomamos la cena, el pastor habló de un pacto. Pero este pacto que estamos viendo es un pacto obviamente anterior, pero que anunciaba un mejor pacto. Este era un pacto externo. Este era un pacto donde la sangre del animal tenía que ser rociada sobre el altar, pero también, como dice el versículo 8, sobre el pueblo.
tenía que haber derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Por eso dice, este es el pacto que Jehová ha hecho con ustedes. Un pacto de sangre que nadie va a poder deshacer. El pueblo comprometido a obedecer y Dios siempre fiel mostrando las cosas que Él decía. Pero vamos a ver cómo esto, hermano, nos apunta al mejor pacto. Al pacto por el cual tú y yo hoy damos gracias a Dios. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hermano, el libro del Éxodo y Levítico, todo nos apunta a Cristo Jesús. Este pacto nos apuntaba al pacto perfecto, como dice, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ya no de manera externa, hermano, sino ahora de una manera interna. Ya la sangre ya no tiene que ser esparcida sobre ti, así como, órale, para que te toque una gota de sangre de perdida. Para que veas la sangre en tu cuerpo y recuerdes lo que Dios hizo contigo. El pacto que Dios estableció contigo ya no es necesario así. Ahora solamente mira la cruz, mira su sacrificio y esa sangre derramada es la que a ti te cubre. Es la que se derramó por tus pecados. Hermano, en Cristo todo es mejor. Bajo la gracia todo es mejor. Sin quitarle peso a los mandamientos de Dios. Pero nos muestra, hermano, que por el sacrificio de Cristo podemos acercarnos a su presencia. Podemos tener comunión con Él. Así que dice Gálatas 3:24 acerca de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando Pablo anteriormente dijo en Romanos que no hay ni uno justo. Pero por la fe, hermano, tú y yo hemos sido justificados. Cuando vayas al cielo, ¿cuántos van a ir al cielo? Ok. Cuando vayan al cielo, ¿qué van a decir? Señor, yo hice esto. Señor, yo hice aquello. Señor, permíteme entrar porque trabajé como loco en la iglesia. Señor, permíteme entrar porque yo trabajé como burro evangelizando allá. ¿Y qué va a decir el Señor? No. Tú no estás aquí por eso. Era parte de lo que tenías que hacer. Pero tú estás aquí no por tus propias obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ve la importancia, hermano, de la fe en Cristo Jesús. La justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Cuando Dios nos vea, no nos va a ver a nosotros por nuestras obras, sino va a ver la obra de Cristo, que a través de esa justicia nosotros hemos sido justificados. Eso es lo que hace el nuevo pacto. Ya no son tus obras, ya no es lo bien que te portas, ya no es lo bien que haces. Es la obra de Cristo, la justicia de Cristo que nos es pasada a nosotros. Esas son las ventajas del nuevo pacto. ¿Por qué creen que en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios todos los días? Todos los días. Sacrificios por esto, sacrificios por aquello, sacrificios por si acaso. Todos los días. Vamos a ver más adelante que el asador tenía que estar todo el día y noche ofreciendo sacrificios. Pero en el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, solamente fue un sacrificio y por siempre. Así que, hermano, considerando esto,
El antiguo pacto que fue hecho a Israel era temporal, pero apuntaba a un pacto eterno que fue en Cristo Jesús. Así que no tienes que vivir bajo la ley. No tienes que vivir bajo la ley que demandaba sacrificios. Ahora tenemos que vivir bajo la gracia, que el único sacrificio que Dios requería fue el de Cristo Jesús. Y el único sacrificio que Dios demanda de ti y de mí es que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Entrégate por completo a tu Dios. Eso es lo que Dios pide. Ama como Dios ama. Perdona como Dios perdona, porque eso es grato delante de Dios. Vive como Dios te ha dicho que vivas. Ser representante. Fuimos creados a qué? Imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha llamado, hermano, a mostrar su imagen aquí en la tierra. Éxodo 4, 9 al 11 dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vinieron a Dios, y comieron, y bebieron. Dios, hermano, había permitido que estos hombres tuvieran esta experiencia para que tuvieran un destello de la gloria de Dios. No fue que se acercaron y vieron a Dios directamente, porque ni aún Moisés tuvo ese privilegio de ver a Dios cara a cara. Sino que en Éxodo 33, 20 dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ni Moisés tenía ese privilegio. Lo único que Dios les permitió es ver un destello de su gloria, para que ellos pudieran contemplar la majestad de Dios y pudieran temer a Dios y pudieran ejercer el ministerio que Dios les iba a encomendar. De la misma manera, hermano, no es necesario que tú veas a Dios. Y hay muchos que dicen: es que vi a Dios, vi su cara resplandeciente, estuvieras muerto. Porque la Escritura dice que no hay quien lo pueda ver. Pero ¿cómo podemos ver a Dios? A través de la gracia y misericordia que tiene contigo cada día, por haberte sacado de donde estabas y haberte puesto en un mejor lugar. De esa manera Dios se muestra también a nosotros. Nos permite ver un destello de su gloria. Yo no entiendo cómo viví tantos años en drogadicción, en el alcoholismo, y ahora me tiene aquí. Es para que vieras un pequeño destello de su gloria y pudieras ejercer lo que Él te iba a encomendar. De la misma manera nosotros, mis hermanos, no necesitas ver a Dios cara a cara. Tan solo piensa lo que Dios ha hecho por ti, hasta dónde te ha traído, cuánto te ha guardado. Contempla a su Hijo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Quieres conocer al Padre? ¿Quieres ver al Padre? Contempla a Cristo. Contempla lo que Él ha hecho. Del 12 al 14 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos, y vosotros he aquí Aarón y Hur con vosotros, el que tuviese asuntos acuda con ellos. Moisés se iba por otras 6 semanas aproximadamente a recibir las tablas, pero dejó encargados ahí el Señor, que más adelante vamos a ver que hicieron un despapalle. Cuando baja Moisés se encuentran en la idolatría, adorando al becerro. Pero el punto central de aquí, mi hermano,
El punto central es el pacto que Dios ha hecho contigo. El pacto de la sangre de Cristo. Vamos a terminar con este versículo del 15 al 18. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la presencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. La presencia de Dios, hermano, entre el pueblo. Tal vez ya no vas a ver manifestaciones como las vemos aquí, un fuego abrasador y tienes que ir al monte para que Dios se revele. No, mi hermano. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió, hermano, todas estas cosas. Y Él dijo que el pacto que Él iba a hacer a través de su sangre era el nuevo pacto. El pacto de la gracia, el pacto del perdón, el pacto de la misericordia, el pacto de la salvación. Ese es el pacto que Dios ha hecho contigo, hermano. Y con todos aquellos que han aceptado su sacrificio. Recordemos, la ley te dice, no te acerques. El pecado te dice, no te acerques a Dios. Vas a caer fulminado delante de Dios. Pero Dios te dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para encontrar socorro en el momento oportuno. Ese es el sacrificio de Cristo, hermano. Ese es el pacto. Ese es el pacto a través de su sangre. Yo quiero invitarte, hermano, en esta mañana. Si hay algo que a ti te ha estado deteniendo, si hay un pecado que tienes en tu vida que te está diciendo, ya no vayas, ni te acerques a Dios, entiende que Cristo murió por ese pecado y por todos. Y te dice, acércate confiadamente. Así que voy a invitarte a que te pongas sobre tus pies. Y quiero que medites en esto. ¿Qué tan distante has estado de Dios a causa de tu pecado? ¿Qué tan distante has estado por escuchar la voz del enemigo que te dice ya no tiene caso que vayas? ¿Qué tan distante estás? Hoy hemos entendido esto. Que tenemos acceso libre. Que hoy podemos acercarnos confiadamente y rendirnos a sus pies y decirle, Señor, perdóname. Me he alejado. El pecado ha hecho que me aleje, pero hoy tú me has enseñado a través de tu palabra que por tu gracia y tu sacrificio, Señor, yo puedo acercarme a ti. Todo pecado, tu vida pasada que aún te sigue condenando, ya ha sido perdonada por Cristo. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Si lo recibes a Él en tu corazón como tu Señor y Salvador. Eso es lo que Cristo hizo por su sacrificio. Aquellos que no alcanzaban misericordia, Cristo vino a morir para que nosotros tuviéramos misericordia. Aquellos que estaban alejados de Dios, para acercarlos a Dios. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón, no piense que no es digno. Porque a decir verdad nadie es, pero al Padre le ha placido tenerte aquí.
y su Hijo se complace en perdonar tus pecados y darte la vida eterna. ¿Hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús, que quiera hacerlo hoy en esta mañana? No rechacemos la gracia que Dios hoy derrama sobre nosotros. Ahí en tu lugar, si tú te has alejado, órale al Padre. Tienes ese acceso a Dios. Tienes ese acceso a través del Hijo. Dile: Padre, tal vez me he alejado por diferentes circunstancias, pero aquí estoy. Aquí estoy. Y deja que Dios sobre en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por lo maravilloso que eres, Dios. Gracias por ese sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, que vino a confirmar ese pacto de sangre en nosotros. Gracias, Señor, porque somos hijos tuyos mediante la fe, porque nos adoptaste, porque nos acercaste, nos reconciliaste con el Padre, Dios. Gracias porque rompiste el velo que nos separaba de Dios. Y hoy tenemos acceso a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.